Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Conversaciones sin Ediciones. Esta semana estaremos viendo la continuación del tema anterior, tipos de familias, segunda parte. Chan, 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 chan. Leche con pan. Y más o menos recapitulando lo que vimos la ocasión anterior, hablamos más como de los padres con distintas orientaciones sexuales, ¿no? Padres heterosexuales, homosexuales en todas sus presentaciones, dos mamás, dos papás, ¿qué más? Solo mamá, solo papá, vivir con la abuelita. Huérfanos. En el caso de ser huérfanos, también las familias adoptivas. Y el día de hoy estaremos hablando de tipos de familias que van más allá de la orientación sexual, ¿no? Que es como un complemento además de la orientación sexual. Podríamos empezar por donde nos quedamos, ¿no? Donde nos quedamos para el principio. Por el principio. Por las Bueno, familias. en esta parte de los huérfanos, no sé si ya lo había comentado en el episodio anterior, pero yo creo que valoras más a las personas, creo yo, no sé, que no soy huérfana, ¿verdad? Pero quizás esas amistades que, como dicen los amigos, es la familia que se elige, y pues los huérfanos malamente no tienen papás, ¿no? No tienen familia. Entonces quizás ellos eligen su familia, eligen el círculo social con el que se quieran relacionar. Y si es bien relacionado, dicen también que eres el promedio de las 5 personas con quienes más te relacionas. Entonces, si un huérfano se relacionara con las personas indicadas, entre comillas, o sea, indicadas me refiero a personas que te den crecimiento, que te dejen aprendizaje, entonces una persona huérfana sería una persona muy íntegra, supongo. Pues no sé, Solo quería porque agregar esto. porque creo que para ellos es más difícil relacionarse con otras personas Sí, también. o que otras personas los acepten, porque pues son muy discriminados, creo yo. Que incluso cuántas veces nosotros como hermanos hemos bromeado con nuestros hermanos como de, ay, tú eras huérfano, tú no tenés papás, te recogimos en un bote de basura, eres adoptado, no sé. Desde ahí empieza una discriminación para estas personas y no dudo que así sea como en el entorno eh, académico o en el entorno social, que sean como rechazados porque, ay, tú no tienes papás, Sí, tus papás claro no que son sí. tus papás. Y entonces empiecen a retraerse y sea como más difícil encontrar a estas personas que vuelves tu familia, ¿no? Que vuelves tus amigos familia. Pero bueno, ya sin desviarnos más, comencemos con las familias veganas, vegetarianas o con otros tipos de alimentación, porque también he visto que hay dietas que no sé si se lleven a cabo como estilo de vida, más que una dieta, donde solamente comen carne, pura carne. Los argentinos. Comen mucha carne, sí. Uh-huh. Entonces igual y esto influye pues en el crecimiento de los niños, ¿no? En el cómo se desarrollan, en su entorno también. Y creo que es más fácil sobrellevar una dieta o un estilo de vida como los argentinos, donde comen mucha carne, porque está dentro de lo socialmente aceptado todavía, a que veas a un niño vegetariano o a un niño vegano, ¿no? Es más normal ver a un niño que come mucha carne que a un niño que de plano no come carne o no consume nada animal, porque sus padres así se lo han inculcado. Es ir hablando sobre las familias que adoptan este estilo de vida, porque, pues, como dicen, ser
vegetariano, no dieta vegetariana, es en ser vegetariano. ¿Eres vegetariano? ¿Eres vegano? No. ¿Tienes dieta vegana? ¿Tienes dieta vegetariana? Es se podría decir, una etiqueta, vamos a decirlo, más fuerte que una dieta. Cuando nosotros también llevamos a cabo una dieta es mucho más compleja y difícil de llevar, porque no la vemos así como tal un estilo de vida. Un estilo de vida es totalmente diferente, llena de hábitos, de creencias diferentes que te hacen llevar o actuar hacia ese comportamiento o hacia esa cualidad. Entonces, vamos a hablar justamente sobre los veganos, vegetarianos o vegetarianos y todo lo que termine, que empiece con B y termine en dianos. y también algunas otras que vamos a estar compartiéndoles. En las familias vegetarianas he conocido a uno que otro amigo y amigas que son vegetarianos porque sus papás fueron vegetarianos, o sea, no que ellos hayan elegido, o a lo mejor sus papás les dejaron elegir, pero más bien sus padres llevaron primero esa cultura o ese, como les menciono, estilo de vida, para después que sus hijos también lo llevaran después en sus vidas. Y puede pasar que a lo mejor por llevar la contra, que siempre queremos llevar la contra a los papás, pues se puede como quitar ese estilo de vida que a lo mejor los padres inculcaron, ¿no? Y pasa de las dos maneras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso y en el de Aroni, nos volvimos vegetarianas y nuestros padres tenían un estilo de vida, pues como omnívoro como el que la mayoría acostumbra. Entonces, puede ser que o los padres sean omnívoros o vegetarianos y los hijos sean omnívoros o vegetarianos. Puede ser que los dos sean omnívoros, que los dos sean vegetarianos o al revés. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los padres que son omnívoros y el hijo o los hijos deciden ser vegetarianos, es porque a lo mejor tienen esta era de la información en la que nosotros estamos involucrados ahora en esta generación, estamos creo que en la generación T, de táctil. Entonces, toda esta era de la información y el Internet nos hace llevar a conectar con información que a lo mejor en esos tiempos no se tenían o era muy difícil de obtener ese tipo de información que nosotros ahora tenemos. Entonces, también, por el otro lado, los padres que son vegetarianos y sus hijos también son vegetarianos o que se vuelven omnívoros, quizás ellos también, por alguna influencia de algunas otras personas o del internet, o también en un ejemplo de un amigo que conozco, pues fue por una fraternidad, no como secta ni religión, sino una fraternidad, ¿no? Una comunidad en la que ellos se decían llamar como niños nazarenos, que tenían toda esta cultura de la astrología, el kabbalah, el yoga y obviamente también esta dieta o ese estilo de vida fuera del consumo animal. Y me parece que ellos eran vegetarianos, ¿no? Entonces, porque tenían unas creencias en esta fraternidad de que el consumo animal pues te vuelve más violento, te cega, te pone un velo en la cara que no te deja ver cosas que los vegetarianos o los veganos ven como más natural, se podría decir más simple, más el estilo de vida más empáticos. Y entonces, pues son creencias, ¿no? Y estas son creencias del estilo de vida de la alimentación. Pero voy a pasarme al siguiente punto. El siguiente punto son las creencias y ahora sí en lo que creemos, en Dios, en Jesús, en alguna Jehová, religión, en Buda, alguna religión. Hablemos de católicos, cristianos, musulmanes, budistas, judíos, testigos de Jehová, mormones, masones, no sé, o sea,
¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas Muchísimas. religiones, Creo que sectas y...? tan solo en la India hay 9 religiones. No, en la India tienen un chingo de dioses. No, una cosa es tener dioses, pero religiones como tal, creo que hay más de 9, solo en la India. Entonces, esto es otra parte de las creencias familiares que nosotros adoptamos y por eso también lo metimos en los tipos de familia católicos, tipos de familia cristianos, judíos, mormones. Entonces, dependiendo también a lo mejor el estatus social, el estatus quo, va a ser la religión a la cual nosotros pertenezcamos. Y no quiero llegarle al orgullo ni molestar a nadie, pero el catolicismo, que es también, recientemente pasamos lo de la Virgen de Guadalupe, y no quiero decir que no sea creyente, porque no me voy a meter en eso, ni quiero hablar tampoco de mis creencias ni de mi propia religión, pero algún estatus social pertenece al catolicismo que va guiado hacia la Virgen de Guadalupe, Jesús y las iglesias, que este estatus social va reflejado hacia las grandes masas, ¿no? Y esto va en todas las religiones, no solamente en el catolicismo y en el cristianismo, pero, ay, es que es muy duro y ya hasta me hice chiquita. No, vaya, pues que seguimos creencias o creemos en todo lo que nos dicen dependiendo del nivel educativo o sí, de la educación que recibamos, no académicamente, sino de la educación que recibamos en casa, es las creencias que adoptamos. Hay Sí. una que otra oveja negra, hay uno que otro frijol en el arroz que se sale de su entorno porque que se sale del empieza, corral. sí, porque se empieza a cuestionar y por qué creo en esto y por qué creen en eso y por qué pasa así si yo lo creo de otra forma. ¿Y por qué el padre dice que respetemos al prójimo y son unos violadores? Exactamente, ¿y por qué dicen que respetemos al prójimo cuando estamos ensuciando las calles, cuando estamos cerrando avenidas? No estamos respetando el tiempo de las personas que tienen que transcurrir por ahí. Ni siquiera nuestro propio planeta tirando tanta pinche basura en las calles. Entonces, Perdón. Entonces, hay uno que otro frijol negro en el arroz que sale a relucir, que sale a cuestionarse sobre las creencias y después de cuestionarse, investigar, entonces decides si seguir creyendo o dejar de creer o solamente creer en ciertas cosas, lo que más como que conecte consigo mismo. Pero vaya, regreso a lo que decía, depende de la educación. Sí. Hay una filosofía, creo que es grecorromana, que se llama filosofía estoica. Esa filosofía estoica habla de que tú eres poderoso, tú eres propio Dios, ¿no? Y no estoy tan informada sobre esa filosofía estoica que está relacionada con los grandes filósofos, pero quisiera como embarrar un poquito más este tema porque hablando de creencias de religión, dice no te metas en religión y política, yo creo que fútbol, porque terminas peleándote con las demás personas, pero no sé si estés de acuerdo conmigo o si te cuestiones, pero si crees en Dios es porque no crees en ti. Y si no te gusta, a lo mejor no estás listo para esa conversación. Yo en esta época de temporada decembrinas, en donde el 12 de diciembre viene un chingo de gente a visitar la Basílica de Guadalupe, de todos los estados, me pongo a pensar, y hasta de otros países. no que tu Virgen es tan poderosa que te concede milagros, ¿por qué necesitas venir a verla hasta acá si se puede manifestar ante ti si tan poderosa es? ¿No? Si se le apareció a fulanito de tal en el Cerro de las Cruces, en el Cerro de no sé dónde, ¿por qué crees
o porque te crees incapaz de que se te pueda manifestar a ti. Y también, no sé, o sea, se me hace un poquito absurdo hacer ese intercambio de favores, ¿no? Si se supone que Dios todo lo provee y la Virgen también nos, ¿cómo se dice? Nos damos ante ellos y nos dejamos que a lo mejor nos manipulen y nos tengan a su antojo. ¿Por qué quizás hacer ese intercambio de favores, no? Me voy de rodillas hasta la iglesia, hasta la villa, pero cúmpleme este milagro, ¿no? O sea, mejor ese esfuerzo que tú haces yendo de rodillas hasta la villa, inviértele ese tiempo, esfuerzo y Cambiar aquello que no te deja crecer. encomiéndate a la Virgen, ¿no? Oye, Virgencita, por favor, dame fuerzas, esperanza, dame energía, que yo dame creo que poder para que pueda hacerlo. lo malinterpretan y la creen como el genio mágico de la lámpara, donde le puedes pedir lo que sea a cambio de otra cosa, ¿no? Es como de, yo quiero este carro, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Bueno, y es que ni siquiera el genio te deja un intercambio, o sea, dame esto por el otro, sino solamente te lo pides da. y se te da. Y yo creo que también es parte, y por eso les digo esta parte del status quo y del estatus social, porque es un grado de victimez y a lo mejor de culpabilidad en el que te metes en una encomienda hacia la Virgen por no querer hacer las cosas, porque a lo mejor te da flojera, no te sientes suficiente, te da miedo, o porque estás pagando alguna culpa también lo hacen, ¿no? Que van a jurar que son a lo mejor alcohólicos y tienen que ir a jurarle a la Virgen o a Dios o a Jesús para que dejen de tomar. Eso la verdad se me hace como una falta de respeto hacia nuestra persona y también hacia nuestra integridad en la que no creemos en nosotros, creemos que no somos capaces de que nosotros podamos conseguir o hacer lo que nosotros queremos dejar de hacer. Y yo sé que es difícil dejar un hábito y cambiar un estilo de vida, pero si un ovo vegetariano puede cambiar a ser vegetariano, ¿por qué tú no puedes dejar el alcoholismo o por qué no puedes dejar una adicción si la comida también es una adicción? Los trastornos alimenticios también son adicciones, porque todo surge a través de las emociones. Ya hablábamos en un capítulo o en un episodio sobre las adicciones, que todo se va a generar a partir del deseo de disfrutar o del dolor. Entonces, hay estos tipos de familias que también a lo mejor son cristianos o mormones o no sé qué religión sean, que odian a los homosexuales, ¿no? Y de repente el hijo, tómala, ¿no? Es homosexual y entonces es rechazado y es expulsado total y literal de la familia. Eso los mandan a retiros sexual, sí. Los mandan a retiros para reorientarse en su sexualidad, para curarse de la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Ya fue descartada de enfermedades mentales, por favor actualícense, pero hay muchas religiones que todavía lo consideran como una enfermedad. Entonces, y para que los padres o los predicadores terminen siendo unos prejuiciosos, criticones, enjuiciadores, quejosos y aparte también ver eso, ¿no? De quién nos estamos dejando llevar, dejando a lo mejor hasta manipular por los predicadores, qué tipo de predicadores son quienes te están compartiendo según la palabra de Dios o la palabra de Jesús, cuando a lo mejor ninguna cosa de lo que te ha compartido, lo que te ha enseñado realmente te ha hecho crecer y aceptarte a ti mismo y aceptar a tu familia tal como es, porque yo creo que eso es religión, porque religión tiene que ver mucho con la fe. Después, si compran el libro, escribí un texto en el que hablaba sobre la fe y sobre las personas malas, ¿no? Las personas malas, las personas que violan, las personas que matan, están en las cárceles, ¿no? Las personas más malas del mundo tienen ese lugar en la cárcel. Pero existe un polo, en todo existe la polaridad. Y las personas bondadosas, buenas, humildes, ¿en dónde están? En la fe. Se supondría que deberían de estar en las iglesias,
predicando la palabra de la fe, de la bondad, del amor. ¿Y quiénes son los predicadores realmente de las iglesias y de las religiones? Personas que solamente desean el poder, que realmente los pecados los tienen realmente dentro de sus personalidades. Y por eso es porque nosotros nos cuestionamos de dónde viene y de dónde queremos ir con estas creencias y con estos tipos de familias que a lo mejor están muy enfrascadas y muy englobadas, y justamente la religión la metieron en un grado de fanatismo tal. Por eso no nos podemos meter con religión, política y fútbol, porque los tres son temas de fanatismo, en el cual la gente está manipulada por esas creencias que tienen estas tres características. Sí, te hacen querer tener la razón, que mi religión es la mejor porque esto y esto y esto. No, mi religión es la mejor porque esto y esto y el otro. Lo mismo que pasa con los equipos de fútbol o con los partidos políticos. También cabe mencionar, ay, algo iba a mencionar. Ya me acordé. Que todo el año, bueno, las personas que ahorita están como muy enfocados en la Virgen, o los que le rezan a San Juditas y van a misa cada 28 del mes, Perdón, pero también. son el resto del año, el resto del mes, son las personas más hipócritas, más faltas de respeto. Incluso hasta el día de, perdón, pero cuando yo en la secundaria, el San Judas se creía que era el santo de los chacas. Perdón. Sí, sí, sí. Pero así estaba etiquetado y fichado cuando yo iba en la secundaria. Sí, yo también. Y era una moda que todos los chacas, todos los que en esa época se distinguía como una tribu urbana del reggaetón y los chacas. Y yo creo que ni siquiera sabían como realmente el significado de ese santo, ¿no? Que es el santo de las causas perdidas, me parece. ¿Y a qué te suena una causa perdida? A personas que están perdidas. Ajá, perdido, sin un camino y que... ¿Y qué son los chacas? No es cierto. No es cierto, sí es cierto. No, pero sin llegar a... Sin ofender a nadie. No, sí, sin ofender a nadie, pero las cosas como son. Al que le quede el saco, el chaleco, lo que quiera, que se lo ponga. Porque creo que cuando llegan estas fechas donde visitan a la Virgen, visitan las iglesias de San Judas o que le recen a cualquier santo, son los más santos del mundo y doy amor y doy dinero y doy el diezmo y la limosna y doy según. Pero el resto del año, el resto del mes... ¿Quién fui? ¿Quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué diste? ¿De qué te llenaste? ¿Qué compartiste? Y por Dios, tan solo en... Por Dios, por Jesús. Por Jesús, hablando de religión. Jesus cry. Sí, Jesus llora. Son personas que todo el año se la pasaron juzgando, criticando, tomando, faltando al respeto. Totalmente todo lo contrario a lo que dicen predicar, ¿no? Es que la Biblia, es que esto, es que en la iglesia me enseñaron esto otro. Y perdón, pero también a qué tipo de religión, secta o asociación, grupo, lo que sea, te está haciendo parte en el cual no te dejan ser quien eres. En el cual no te dejan, sí, o sea, a lo mejor te gusta tomar, pero nada más es una para convivir y echar la plática, ¿no? A lo mejor no para emborracharte, sino para socializar un poco o relajar los nervios. O porque realmente te gusta el sabor, ¿no? Qué raras las personas que realmente les gusta el sabor, ¿no? Pero a mí me encanta con clamato. Ese es otro tema. Pero que no te están dejando ser. Y déjenme contarles una anécdota. Porque es de nerds. Una anécdota personal
en la que, bueno, yo veía mucho estos templos de los mormones, ¿no? Que realmente están muy bonitos. Y mi mamá, donde yo vivía, hay un templo muy grande y muy bonito. Yo creo que es uno de los más grandes se podría decir, hasta la ciudad. Y me gustaba, ¿no? Yo decía, wow, muy bonito, limpio y blanco y así, ¿no? Entonces yo veía que les daban a los misioneros clases de inglés gratis, ¿no? Por ser parte de la religión. Y la verdad a mí me interesó por ese punto, ¿no? Yo interesada, obviamente, queriendo adquirir algún beneficio propio. Entonces me metí, bueno, conocí a unas misioneras y empezamos a platicar, hicimos hasta una oración, me regalaron el libro del Mormón, fueron a mi casa, me metieron, entré una vez al templo a tomar su misa, entré al museo del Mormón, y todo esto porque yo tenía ese interés de adquirir ese beneficio que ellos, te podría decir, te implementaban para ser parte de su comunidad, ¿no? De su religión. Entonces, en una de esas pláticas, leyendo el libro del Mormón con unas misioneras, les comenté que a mí me gustan las mujeres, ¿no? No, pues, ay, casi me dejaban de hablar en ese mismo momento y me mandaban al infierno, ¿no? Y me estaban diciendo que iba a tener mi redención y que me iba que iba a cambiar, que ellas me iban a llevar por el camino de Dios y que sacar al diablo de mi mente y de mi cuerpo y de mi alma. Entonces, esto obviamente no me gustó y tampoco porque pues he leído también un poco sobre la filosofía histórica y aparte porque mi intuición me decía que no siguiera. Y después de esto yo les dije que no, y cosa que créanme que los mormones son muy persistentes, demasiado persistentes, estuvieron insistiéndome yo creo que un poco más de 2 años, y no solamente unos misioneros, sino como que tienen una base de datos y un registro, y recibes llamadas de muchos misioneros, y muchos misioneros te van a buscar a tu casa porque ya tienen una base de datos, un registro con tu nombre, tu teléfono, tu dirección, y Yo van a creo que hasta buscarte. tu caso, ¿no? Sí, Le gustan las mujeres, vayan sí. a limpiarla de pecados. Entonces decidí así de plano decirle, ¿sabes qué? No, y les regresé su libro del Mormón. Les dije, ya no quiero saber nada de esto por esto y estos motivos. Y ¿saben qué? Creo más en mí que en un Dios, y esa religión que yo puedo tener hacia un Dios la puedo tener hacia mí. Les voy a contar algo muy cagado que no fue, que pasó realmente, que a lo mejor ya me estoy desviando del tema de los tipos de familias, pero quizás a ustedes les puede pasar esto si se encuentran en algún tipo de familia que pertenezca a alguna religión que ustedes no creen pertenecer o no se sienten que encajan o se están cuestionando la creencia que tienen sus familiares. Después de esto, yo como 2 años atrás tuve un viaje astral, ¿no? Entonces, después de que pasó eso, yo en serio me sentía sentía que necesitaba esa fuerza de fe, esa fuerza de voluntad, y por eso me acerqué a los mormones, porque ninguna otra religión me llamaba, y me había acercado a ellos porque necesitaba a lo mejor un Dios, necesitaba esa fe, esa credibilidad en algo, en alguien, ¿no? Y después de que pasó esto, yo tuve otro viaje astral en el que tuve como mi bautizo. Mi bautizo fue muy loco, hasta tengo una pintura de ese viaje en el cual yo iba caminando con una como gabardina que me llegaba hasta los pies blanca, con capucha blanca. Iba caminando, no me lo van a creer, sobre el agua. Iba caminando sobre el agua y de repente llegaba a un punto en el que ya no veía la orilla, solamente simple mar y cielo. Me detenía y me sentaba como flor de loto, o se podría decir en chinito, en el piso,
ahora sí, en el mar, y llegaban otras personas de diferentes razas, de diferentes edades, estaturas, con la misma vestimenta que yo y hacían un círculo alrededor de mí y empezaban como a meditar, todos parados y yo sentada en medio. Entonces pasó esto, desperté y me sentí tan ligerita, tan conectada, como si ya no necesitara esa fe o esa voluntad que estaba buscando en encontrar un Dios a quien quizás alabar o pedirle o pedirle ayuda o darle las gracias. O de dónde agarrarte O de para dónde, sentirte ajá. fuerte. Entonces, todo eso se fue y ahora yo lo hago hacia mí. O sea, a lo mejor aunque suene muy ególatra o egoísta o arrogante o lo que sea, toda esa fe y esa religión y esa fuerza de voluntad, trato de apoyarla en mí. Sentí que esa fue como mi iniciación. Entonces, fue algo muy bonito y muy loco que a lo mejor no van a creer. Que a lo mejor hasta que lo experimenten. Me eché ahí un porro, un fume o algo cuando realmente yo ni siquiera sé fumar. Entonces, pues eso en esta parte de las familias. No sientan miedo de con desprenderse de su creencias. familia. Yo creo que a muchos les da temor decir lo que piensan, hacer lo que sienten que es correcto, por cómo vaya a reaccionar la familia con respecto a la religión. Entonces, no se sientan atados, crean en ustedes mismos porque todos somos iguales, todos somos lo mismo, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, todos somos energía. Todos somos átomos, todos estamos hechos de lo mismo y somos igual de capaces que las personas que creemos más exitosas, que las personas que creemos que tienen tanta paz. Nosotros podemos lograr eso, podemos llegar a eso, porque somos exactamente iguales. Estamos de lo mismo, así que no sientan miedo de desprenderse de sus familias, porque muchas veces son familias tóxicas. Entonces, pues a lo mejor tú eres el tóxico también, o tóxica. Pero si te desprendes, ya no haces daño a nadie, no te hacen daño a ti y todos felices por su lado, ¿no? Sí. Pues pasemos al siguiente punto. De familia de profesionistas. Y otro Las punto también. profesiones. Podría decirse que esta cuestión es igual similar a la religión. Sí, imagínate que sean, ay no, Ay, no. familias que quieran imponerte la profesión, imponerte la religión, La alimentación. imponerte la alimentación. O sea, no te están dejando ser. justamente no te están dejando No, ser. y es que entiendo que de Todo pequeños, quieren elegirte por ti. sí, entiendo que de pequeños a veces no entiendes ciertas cosas y alguien tiene que elegir por ti, pero llega un momento, incluso yo creo que desde niños pequeños, llega el momento en el que podemos elegir nuestra ropa. Así podemos elegir qué comer. Así podemos elegir qué escuchar, qué ver, con quién relacionarnos. Y es cuestión de respeto de los padres hacia nosotros el respetar esas decisiones, ¿no? Y el cómo nos afectan en caso de que no, en caso de que nos lo impongan. Y en esa parte que tocas lo de los niños, quisiera hablar sobre el texto que recientemente te compartí, que leían un texto en el que no obligas a un adulto a que cuando llegue salude de beso. No obligas a un adulto a que cuando termine de comer se limpie el babero, ¿no? O a que cuando termine de hacer su trabajo recoja todo su material, como los niños cuando juegan y que recogen. Yo creo que algo que sí va a juguetes. impactar, no obligas a un adulto a prestar su celular o su computadora cuando alguien extraño llega, a prestarle a un extraño tus cosas.
¿no? No obligas, ya dijiste lo del saludo, no obligas a un Sí. adulto a saludar a alguien, ¿verdad? O sea, ¿Y por qué así obligar a un niño? Ujú. Entonces también desde ahí empiezan a crecer esas imposiciones que nos hacen después ser retraídos, porque no queríamos. Y ahora que Queríamos tenemos jugar, la voluntad queríamos de prestar, decidir. que estaba mejor. Es nuestro juguete favorito Y nadie lo va a cuidar más que ajá, nosotros. es como, yo creo que todos tuvimos un osito Teddy, ¿no? Y a lo mejor ese osito Teddy es como ahora nuestro teléfono, ¿no? Donde, ay, no lo Que vayas no a lo tirar. tenemos y nos sentimos desnudos, ¿no? Tenemos un ratito teléfono No, deja eso. y nos sentimos Préstaselo desnudos. préstale tu celular a un niño. ¿Cómo te sientes? Chin, me lo va a tirar. Chin, le va a picar. Chin, le va a llamar a alguien por accidente. Me va a borrar mis cosas. ¿Cómo te Imagínate sientes? un ¿Cómo se niño siente un niño? que llega su primito y préstale tus juguetes. Ay, y es que si me los mancha o si me los tira, o si no lo sabe jugar y me lo rompe, o sea, ese niño también tiene todas esas preocupaciones que tú tienes con sus cosas, y eso que a lo mejor a ti te costaron o no te costaron, te las dieron, pero a lo mejor sabes un poco más del valor que tienen, pero un niño también, aunque no le hayan costado, aunque él no haya hecho algo Él para les da un adquirirlo, valor incluso mayor que el que mayor, nosotros les que es un damos a las valor cosas. sentimental y Sí. emocional que se les dan a sus cosas. Entonces, Regresando a las familias de profesionistas, eh, lo empatamos un poco con la religión porque también existe esta imposición entre familias de doctores, de abogados, decías que de de músicos música, también, sí. en el arte también existe esta cuestión de las familias. Se da más en la música que a lo mejor en el teatro, en la danza o en las artes plásticas. Se da más esa imposición a los hijos cuando los padres son músicos y quieren que también el hijo sea músico. Y a lo mejor eso lo vemos más también cuando están los alumnos en el conservatorio de música, que pues están toda la presión de los papás, de los maestros y pues toda esa presión que tenemos como hijos y también como padres, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor, no tengo hijos, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor quieren los padres, pues obviamente lo mejor para los hijos, pero también yo creo que los padres no saben qué es lo bueno o lo mejor para los hijos si no les preguntan. Y menos van a saberlo si no les hacen las preguntas que se necesitan para saber qué es lo que puede ser mejor para, para la personita que estén educando. Y fíjate que creo que dentro de las familias de profesionistas, cuando no son posesivos que quieren obligar al hijo que estudie lo mismo, cuando los padres son profesionistas, los hijos tienden a ser profesionistas, porque es como lo normal para ellos, el nivel que deben alcanzar Cultural para estar quizás. normal, ajá, para estar como iguales entre ellos. Y está bien, no digo que no, pero a veces, aunque no los obligan a estudiar la misma carrera que ellos como padres, también si uno es artista empedernido o si es emprendedor o tiene alma de emprendedor, pues obviamente no va a empatar o se le va a hacer difícil realmente estudiar una licenciatura, ser un profesionista, ¿no? De que lo va a hacer, lo va a hacer, porque quizá tiene la necesidad de sentirse con el mismo nivel que sus padres, que sus hermanos, ¿no? Pero cuando no es así, entonces empiezan las diferencias, la falta de apoyo quizá, eh, o solamente te ven como el bicho raro, ¿no? Sí. Lo mismo pasa del lado contrario de la situación, cuando los padres no son profesionistas, que viven en un nivel socioeconómico pues medio bajo,
Bueno, y déjate digo que también las profesiones o el trabajo, ser comerciante o profesionista tampoco te asegura que pertenezcas a algún estatus social alto o Bueno, medio eso sí. o bajo. Sí, yo creo que hay por ejemplo, comerciantes que están en un nivel muy alto y comerciantes que están en un nivel muy bajo, ¿no? Pero creo que cuando tienes padres en cierto rubro económico, tiendes hacia ello, ya depende de ti si lo sigues o no, si eres el granito de frijol, no, el frijolito entre los granitos de arroz, pero tiendes hacia donde tus padres, hasta el nivel donde tus padres. Pero también existe la posibilidad que tiendas a más que ellos, porque lo he visto en muchísimos casos y creo que son casos comunes que podríamos platicar, en donde los padres con ingresos muy, muy bajos hacen todo lo posible para que el hijo estudie una carrera universitaria, una licenciatura, ¿no? Y lo logra y le gusta y sale adelante y me empieza a marcar la diferencia. Y entonces su nivel como que sube y se va a empezar a relacionar con personas con sus mismos intereses, pues, ¿no? Porque ¿para qué hablar de niveles más que el socioeconómico? Con sus mismos intereses y van escalando en, en aptitudes, en conocimientos, en oportunidades, la accesibilidad a muchísimas más cosas que van a hacer el cambio en esa familia, en ese árbol genealógico, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Sí, esta parte de las familias profesionales, bueno, familias, familias profesionistas y familias comerciantes, también pusimos acá abajo familias de negocios ilícitos, familias que quizás un negocio familiar, no vamos a ponerle así, ya vamos como a englobar profesionistas, comerciantes y negocios ilícitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a dedicar a un negocio familiar que es por imposición, muchas veces nosotros desarrollamos toda nuestra vida, se muere nuestro papá, desarrollamos hasta después de que muera el papá o los papás este negocio de imposición. Ya cuando nacen nuestros hijos, hay quienes se cuestionan si quieren que su hijo vuelva a vivir lo que en carne propia se ha vivido. Entonces, es ahí cuando a lo mejor todo se puede romper, los tipos de familia se pueden romper en el cuestionamiento que se le haga a lo que nosotros queremos que se duplique. Porque si se nos damos cuenta, nosotros venimos de generación atrás, generación atrás, generación atrás, generación atrás, que todos los cambios que hemos vivido o que vivimos nosotros diferentes a nuestras generaciones anteriores es porque se ha hecho un cuestionamiento de ese comportamiento y se ha hecho algo diferente o distinto a lo que se ha estado haciendo anteriormente. Entonces, ya sea que vengas de profesionistas, de comerciantes, de negocios ilícitos o cualquier otro tipo de negocio, profesión o trabajo, es importante que nosotros veamos o que seamos conscientes y nos cuestionemos si eso lo estamos cargando por generaciones anteriores. También quizás por eso a lo mejor no duramos mucho en trabajos o no nos gusta que nos manden, no nos gusta tener un jefe, pero tampoco nos gusta hacer nada. Entonces, también ahí nosotros tenemos que ver y cuestionar también de dónde nosotros agarramos quizás ese comportamiento. Otro punto es las familias millonarias o ricas y
las familias pobres. Y a eso nos vamos a guiar como a las clases sociales, ¿no? A mí no me gusta usar esa palabra de pobre, sino a lo mejor personas de estatus económico bajo o medio bajo, porque pobre se me hace una palabra que tiene los recursos, que tienes la información, pero no la usas. Eso es pobre. Pobre también apenas le hablaba con una de mis primas y le mencionaba que existe esta parte del ocultismo, ¿no? Que se cree que es información muy oculta, ¿no? Como palabras como, Oculta que aquí les vas a revelar. como hermético, como alquimia, ¿no? Como todas esas palabras que son como de magia negra, porque se cree que es oscura y que solamente es para algún cierto grupo de personas, pero realmente eso tiene que ver con la pobreza de educación. El ocultismo o la educación oculta, la filosofía hermética y todas estas áreas o materias que desarrollan astrólogos, físicos, matemáticos, que han sido leyendas o que han estado destacados en nuestra sociedad, no es que hayan sido pobres o ricos, sino más bien tenían, vieron que había información y ellos la aprovecharon, la leyeron, la estudiaron, adquirieron conocimiento de esa información. Y los pobres saben, o a lo mejor ni están enterados que existe esa información y ni se molestan por buscarla o por estirar la mano y ver y buscarle. Ya ahorita ya con el teléfono, por Dios, ¿no? Entonces, padres o tipos de familias millonarios y pobres, y me refiero al estatus socioeconómico, en el que son las clases sociales. Y a lo mejor puede haber familias ricas que lo daba yo en mi taller. Un rico se hace por su horizonte de tiempo. ¿Qué es esto del horizonte del tiempo? De cuánto tiempo tú planees, para cuánto tiempo tú planees. Yo planeo mi vida para 100 años. Oye, pero tú no vas a durar 100 años. Ya lo sé, pero mis hijos y mis nietos va a quedar ese legado de 100 años. Los ricos ven ese horizonte de tiempo a la generación, no de sus hijos, de sus nietos. Tratan de asegurar el futuro a sus hijos y a sus nietos. Esa es la diferencia de una persona pobre y una persona rica hablando de situación monetaria. El pobre vive al día. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comprar para despensa esta semana? Entonces, ahí es la diferencia del horizonte de tiempo por la cual el pobre y el rico planean a largo y a corto plazo. Los pobres planean a corto plazo, los ricos planean a largo plazo. Y esa es la diferencia. Pero ahora, en tipos de familias, a lo mejor el abuelo fue el que invirtió a largo plazo, su horizonte de tiempo fue muy largo, pero no le enseñó a los hijos y a los nietos. Entonces, ahí es donde empieza a desfallecer una fortuna porque no se les enseña a crear, como le dicen. Administrarlo y a crear. Ajá, como le dicen, entonces les dieron el pescado, no les enseñaron a pescar. Y los pobres, pues obviamente no tienen la educación, no crean más allá, obviamente no les enseñan a los hijos y por eso se crean esos eslabones para las cadenas de familias ricas, de familias pobres. Si tú vienes de una familia que crees que es pobre, entonces empieza a crear tu familia rica. Que ese no sea el motivo ni la razón por la cual de ti pueden hacer una familia millonaria. Hay un dicho que dice, si naces pobre, es culpa de tus padres. Si mueres pobre, es tu culpa. Porque pues tú ya tienes el raciocinio, tú ya tienes la fuerza, la capacidad
para decidir qué hacer y qué no hacer, y eso te va a llevar pues, a tu futuro. Exacto. Entonces, si naces pobre, es culpa de tus padres. Si mueres pobre, es tu culpa. Ay, no puede ser. Aquí viene lo bueno. Las familias que hablan cantadito. No puede ser que se haya puesto eso. Y fíjense que yo creo que muchos extranjeros creen, o yo creo que de otros estados también creen, que los de la ciudad hablan cantadito. Si se preguntan cómo es cantadito. Yo creo que deberían de ver un video de los comerciantes ambulantes en el metro o en cualquier parte de la calle de la Ciudad de México que ofrecen su producto en voz alta. Eso creen que es cantadito. Cantadito también es cuando fuiste, dijiste, hiciste. Ay, ya. Ira. Y no es de la ira de enojado. Entonces, perdón. Las familias que hablan cantadito, obviamente también es un estatus. Yo creo que ahí sí es de pobreza, porque a pesar de que a lo mejor otras personas, obviamente el círculo social en el que se rodean, es del mismo, se podría decir, índole, pero podrías relacionarte con otra persona en algún momento y se burla de tu acento o se burla de las palabras que estás empleando en tu vocabulario, y ahí es en donde te empiezas a cuestionar, ¿no? Y lo digo porque en algún momento yo me expresaba quizás de repente así, ¿no? Se me salía lo cantadito, pero fui siendo más consciente de mi vocabulario, de la manera de expresar y de decir y dirigir mis palabras, y entonces obviamente cambias tu entorno, cambias las personas con quienes te rodean, porque a lo mejor eso lo adoptaste de otras personas, entonces, o hasta de tu misma familia, ¿no? Por eso está en tipos de familia que hablan cantadito. Sí, y a ti se te hace natural, se te hace normal. Y fíjate que no creo que sea tanto, bueno, en parte sí el nivel socioeconómico, pero me ha tocado ver personas que están pues económicamente estables, no son pobres, son como pues clase media, en donde hablan cantadito, pero aunque los corrijas es difícil, Claro. como que sean conscientes de ello y como se siguen relacionando en el entorno familiar donde sigue siendo normal, pues sigue siendo aún más difícil, ¿no? Pero bueno. Y en este punto es, o sea, también vemos muchos niños chiquitos que empiezan a ser muy groseros, ¿no? A decir muchísimas groserías entre ellos, y la verdad a mí esto me da muchísima tristeza, que muchas veces trato de no meterme, ¿no? Y no lo hago porque, y la frase que me detiene para no hacerlo es que si el niño no está educado, los padres menos. Entonces, si me meto, obviamente los padres me van a contestar peor o van a querer pelear, niño, sí. pelear, y son problemas pues que mejor no que me gano por nada, ¿no? Entonces, los siguientes son las familias de roomies, que a lo mejor esto puede estar quizás como, no de moda, pero sí como en tendencia, en que obviamente los jóvenes, la chaviza, pues ya se cuestiona más justamente las creencias de los tipos de familias de los que vienen. Entonces, a lo mejor deciden crear su propia independencia o crear su nuevo destino, su nueva familia, y empiezan a vivir con roomies. Sí, o con incluso con amigos también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es como una familia pues más bonita porque tú eliges con quién, ¿no? Ya sea con tu pareja o con tus amigos, pues los vuelves tu familia, porque ya convives como convivías con tus padres, con tus hermanos, incluso con una relación mucho mejor que con tu familia de sangre, ¿no? Sí, porque a lo mejor también está un poquito de moda esto de la comunicación efectiva, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya como que la mayoría de los que tenemos Facebook después de los 20, ya como que está más
más de acuerdo con esta comunicación efectiva y más viviendo, yo creo que con roomies, ¿no? Entonces, es eso, y las personas que son independientes, que son su única familia, ¿no? Y que a lo mejor salen independientes, como por ejemplo Aaron y yo, ella y yo somos una familia, ¿no? Solamente ellas dos, y entonces aquí nosotros ya estamos creando nuestro propio tipo de familia y estamos tratando de ser más conscientes y cuestionarnos qué tipo de familia queremos crear, no solamente para ella y yo, ¿no? Sino también para reflejarlo en nuestras propias familias y que a lo mejor ese reflejo que nosotras ya damos en nuestra pequeña familia de 2 personas, cómo va a reflejar y a lo mejor va a cambiar nuestras familias, porque vaya que se ha impactado y se ha cambiado, tan siquiera en nuestro estilo de vida y en nuestra alimentación, en la que pues obviamente nuestras mamás ya lo aceptan un poco más y entonces ya cuando vamos a visitarlas, pues también ya es como un cambio de alimentación, a lo mejor nada más cuando vayamos, ¿no? No, incluso, Pero ya están bueno, por haciendo ahí. ejemplo, lo veo con mis papás y qué bueno, me da mucho gusto que ya sean más conscientes de lo que comen por salud, quizá ellos no por tanta conciencia ambiental o espiritual, pero al menos por salud ya se hacen más conscientes y ven que no es difícil el cambio, ven que la transición no es tan difícil como quizás ellos pensaban y lo empiezan a aplicar y lo empiezan a aplicar y notan la diferencia. Y entonces, pues nosotras nos volvemos un ejemplo para ellos y empiezan a hacer cosas que ellos no se creían capaces de hacer y ahora lo hacen porque están viendo que nosotras lo logramos, porque nosotras lo hacemos, porque nosotras eh, lo vivimos así y lo vivimos bien, entonces ya no tienen miedo de hacerlo. Ya como para ir terminando y cerrando el episodio y el tema de los tipos de familias, más o menos fuimos desglosando los temas, los tipos de familia que a nosotras se nos fueron ocurriendo, porque yo creo que nos faltaron y hay muchísimos más. Si creen que nos faltaron y que todavía quizás podríamos seguir hablando de este tema, por favor, coméntenlo para que nosotros podamos en algún momento, si quieren, desglosar muchísimo más. Y para concluir, yo creo que no importa el tipo de familia en el que vengas, yo creo que solo importa cómo cuidas tus emociones a partir de la característica o la cualidad del tipo de familia en el que vengas, ya sea que te defina el apellido y que a lo mejor por el apellido también se eleven o algo así, por la profesión o por el estatus económico, por el status quo, o por la profesión o por el estilo de vida, o porque a lo mejor eres adoptado, o a lo mejor tienes 2 papás o 2 mamás, o a lo mejor nada más vives con tu abuelito, a lo mejor vives solo, no importa el tipo de familia del cual vengas, como a lo mejor se va a escuchar quizás contradictorio, no importan tus raíces mientras empieces a cuidar tus frutos. Y no quiero decir que las raíces no importan, pero yo creo que es hora y es tiempo y es momento de empezar a cuidar también nuestros frutos. Y es que si cuidamos el fruto, de ahí van a salir semillitas que van a forjar nuevas raíces. Y entonces va a empezar todo desde abajo, ¿no? Otra vez. Y ahora sí, ahí tú vas a ser parte de las raíces, ya no de los frutos. Tú vas a ser a lo mejor la raíz. Entonces, también cómo quieres ser la base, la raíz para que sostenga los futuros frutos, ¿no? Sí, muy bien. Qué bonito. Qué bonita analogía. Pero pues bueno, creo que abarcamos todos los temas que se nos ocurrieron, bueno, todos los puntos que se nos ocurrieron dentro del tema de tipos de familia. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos nuevamente por Spotify o vernos nuevamente por YouTube. Les recordamos nuestras redes sociales. Jennifer VS Rojo. Y Aroni SDM. O chequen nuestra
página, en nuestro Instagram y Facebook, WTF-Desquisitez. Y pues aquí podrán adquirir su preventa del libro. En cualquier red social, en cualquiera de estas tres. Pregúntenos. Nosotros les damos el libro. Por ahora solo lo tendremos digital, pero está muy bueno como todos nuestros podcasts. Pues muchas gracias, nos pasamos a despedir. Yo creo que esto sería todo. Nos vemos a la próxima. What the